En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amigos, el texto del Evangelio ya varias veces lo hemos comentado y esta es la riqueza de la palabra de Dios. Nosotros la leemos y nos enfocamos en alguna idea de lo que el Señor Jesús está diciendo, lo que nos está enseñando, y el panorama de nuestra vida se enriquece. Pero el mismo texto lo volvemos a leer y le podemos encontrar otro enfoque, y de esta manera también nos sigue enriqueciendo la palabra de Dios. Bueno, pues hemos utilizado este texto y ya lo hemos hablado, lo hemos referido propiamente, por ejemplo, al matrimonio. Lo hemos hablado precisamente a esto que encontramos en la naturaleza y que pues desde la palabra de Dios queda iluminado como el proyecto de Dios para el hombre y para la mujer, la unión de ellos para formar el matrimonio. Y el matrimonio como sustento, fundamento de la familia. Pero yo ahora el enfoque que quiero darles es precisamente el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque el punto central, si nos damos cuenta, no es solamente el tema del matrimonio o el divorcio. No solamente es ese tema, porque también incluso el Señor Jesús habla de aquellos que optan por no casarse. ¿Y cuál ha de ser la motivación para el matrimonio o para el no casarse? El reino de los cielos. Sí, ya lo hemos comentado que muchas veces ni los contemporáneos de Jesús entendían lo que era el reino de los cielos, y también a nosotros nos cuesta entender que el reino de los cielos brota de una experiencia, del encuentro con el Señor Jesucristo. Y entonces, abiertos a la gracia del Espíritu Santo, poder discernir, poder pedirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Cuando estamos formados cristianamente, yo puedo recordar cómo cuando pequeños, pues nos decían: si es de que tú te vas a casar, Dios tiene una persona, la persona para ti, con la que vas a poder formar un hogar, un matrimonio. Pues para el joven, para el niño cristiano, qué alegre saber que en el plan de Dios hay una persona con la cual se podrá formar un hogar. Pero hoy hemos escuchado que también hay algunas personas que optan por no casarse por el reino de los cielos. Así es donde podemos entender también cómo por el reino de los cielos brota la vocación a la vida religiosa,
a la vida sacerdotal. O también, y hoy es muy frecuente el de que algunos jóvenes dicen, yo no me quiero casar. La motivación es lo más importante, porque algunos no querrán casarse porque le tienen miedo al matrimonio, al compromiso, a los hijos. No. La opción de la soltería, la opción de la vida en el celibato, en el sacerdocio, en la vida religiosa, es por el reino de los cielos. Esto es precisamente para el cristiano, hombre o mujer. De esta forma nos damos cuenta que lo que buscamos es hacer en todo la voluntad de Dios. Y si soy soltero, soltero, si soy casado, casado, si soy consagrado, consagrado, religioso, sacerdote, por el reino de Dios. Lo fundamental en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del cristiano, del católico, es hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera, entonces, ser plenamente felices en lo que estamos viviendo. Aquellos que piensan que se casan para vivir como perros y gatos, pues incluso por el mal ejemplo en ocasiones de los papás, bueno, pues están equivocados. El matrimonio es un camino de santidad que implica que tienen que conocerse, que tienen que adaptarse, que uno al otro tiene que renunciar a sí mismo para formar un hogar y una familia. Lo mismo ocurre con el soltero. Tiene que conocerse, no tiene por qué frustrarse si en un momento dado no pensaba casarse y no encontró con quién. Como luego dicen, más vale solo que mal acompañado. Pero no se trata de ese tipo de situación, sino asumir también la soltería. Una mujer, un hombre que es soltero por el reino de los cielos. Y con mayor razón, pues esto lo podemos aplicar para las religiosas y para los sacerdotes. Por el reino de Dios, dirá el católico, estoy casado. Por el reino de Dios soy soltero, por el reino de Dios soy religiosa, por el reino de Dios soy consagrado, por el reino de Dios soy sacerdote. Sí, amigos, el reino de Dios identificado en una persona por Jesucristo, por el amor a Él y para asemejarme a Él y para poder compartir los dones que Dios me da con mis hermanos, para entregar mi vida como el Señor Jesús lo hizo. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre ti, sobre tu familia, sobre México. Amén.